Bueno, tenemos aquí ya lista en la entrevista a Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández. Muy buenas tardes. El micro está ahí. A ver, micro. Ahí está. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes. Hola, Marta Olivia. Bien, qué gusto saludarte. Igualmente, Citlali, pues hay muchos temas, pero vamos a ir concretando una. Primero, ¿cómo considera que ha sido esta pues votación histórica? Ya hasta este momento van 19 congresos, ustedes en el Senado también estuvieron ahí pues viendo esto. Y quiero centrarme en este sentido. ¿Ha faltado información para los trabajadores? Hablaba con mi compañero hace unos momentos de Puebla, ahora en Tamaulipas, que se aprobó en una sesión extraordinaria a las 6:30 de la mañana. ¿Ha faltado información? ¿Por qué tanto enojo, tanto malestar de los trabajadores del Poder Judicial? Mira, yo matizaría. Yo pienso que esa es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta y otras reformas constitucionales y a leyes simples el 5 de febrero. La reforma al Poder Judicial, yo pienso que ha estado en la discusión pública los últimos meses. Morena, PT Verde, hicimos campaña hablando de estas reformas. Se realizó un parlamento abierto aprobado en la Comisión Permanente por diputados y senadores. Yo creo que hay una discusión abierta y sí ha habido discusión, ha habido información. En mi experiencia te puedo decir que yo tengo serias dudas. O sea, primero, yo siempre respetaré a manifestantes y opositores. Nosotros venimos de la lucha, de la protesta, pero yo tengo serias dudas de que quienes están cometiendo actos de violencia en el Senado, en algunos congresos locales, sean realmente trabajadores del Poder Judicial. Porque la experiencia que yo tuve en el Senado, que menciono dos cosas, uno, vimos entre estos manifestantes al hijo de Carolina Villano, que es la secretaria general del PRI, a militantes y activistas priistas, panistas, que se les ha visto en campañas ligadas al PRIAN, y no necesariamente a trabajadores del Poder Judicial. Y yo me acerqué a uno de los manifestantes cuando entraron al Senado. Él sí era trabajador, uno de ellos, y me decía, es que yo le decía, dime en qué parte de la reforma viene algo que atente contra ustedes. ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes hacen, la modificación, exactamente en qué parte del dictamen? Y él me decía, bueno, no, yo reconozco que no dice, pero pues ustedes no van a ser tontos y no lo van a poner, pero eso va a pasar. Entonces yo le decía, bueno, pues no podemos discutir bajo lo que creemos que va a pasar, porque nosotros incluso hemos dejado claro un transitorio de que se respetan los derechos laborales. Entonces, yo creo que por un lado hay un sector reaccionario que se opone a esta propuesta de democratizar el Poder Judicial, que ha provocado desinformación, que ha asusado este temor de que va a haber riesgo en los derechos laborales de las personas del poder, trabajadoras del Poder Judicial. Y por otro lado, hay una intencionalidad muy perversa, muy antidemocrática del PRIAN, de llegar a esas escenas que nunca habíamos visto en la historia de la vida parlamentaria de México. Y mira que nosotros venimos de la oposición y de la resistencia, pero podemos decir, como siempre el presidente lo ha dicho, que nosotros nunca rompimos ni un solo vidrio. Y hoy vemos congresos rotos, una violencia expresada en los recintos legislativos. Entonces yo preguntaría, yo sostengo que la mayoría de quienes están en estos actos violentos no son personas trabajadoras del Poder Judicial, pero si sí fueran, pues qué miedo que estas personas trabajen en el Poder Judicial y no respeten lo que muchos alegan, el Estado de Derecho, un recinto legislativo, a otro poder, que es el Poder Legislativo. Entonces, bueno, yo creo que ha habido información, pienso que la discusión va a seguir abierta, porque también vale la pena decirle a quienes nos ven y nos escuchan que lo que se está aprobando es la reforma constitucional. Todo indica que es posible que mañana sesione la Cámara de Diputados y el Senado para declarar ya, digamos, el fin de este proceso y la validez constitucional, pero faltan las leyes secundarias, falta la emisión que le toca al Senado
de la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados. Entonces, yo pienso que la discusión tiene que seguir abierta, pero hay que advertir, y yo lo digo con mucha responsabilidad, que hay un sector conservador que no quiere que el Poder Judicial, sobre todo la cúpula corrupta, la cúpula que tiene nepotismo, la cúpula que no se quiso bajar su sueldo a pesar de ser una ley, la cúpula que toma decisiones para liberar cuentas de narcotráficos, es decir, ese sector corrompido del Poder Judicial está tratando de generar miedo, de generar desinformación y pareciera dispuesto a todo para detener la reforma, una reforma legal, una reforma legítima, una reforma que siempre fue publicitada desde que el presidente lo presentó y que trae un respaldo amplio de la mayoría del pueblo de México. Entonces, yo insisto que hay pues una discusión abierta y que no ha faltado información. De acuerdo. En el caso del Senado, que fue el que tuvo mayores daños, ¿va a haber alguna investigación? Ayer estuvimos nosotros aquí con Arlene Medrano y ella nos hacía un recuento de todos los personajes que aparecían ahí, muy ligados a la derecha, muy ligados al PRI y al PAN. ¿Va a haber investigación al respecto? ¿O que, entendemos que ahorita ya está la convocatoria, mañana en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero ¿es grave lo que pasó ahí? ¿Habrá alguna investigación? Pues mira, yo pienso que nosotros no nos caracteriza perseguir, etcétera. Sin embargo, bueno, a la mesa, a la presidencia de la mesa directiva del Senado, me parece que sí le corresponde, pues investigar qué pasó. Sobre todo que es muy raro que haya entrado este grupo de personas, porque normalmente el resguardo del Senado es muy eficaz, digamos, en garantizar la seguridad y demás. Sin embargo, pues no es, por lo menos yo pienso que no es nuestro tema perseguir ni condenar a nadie, pero sí creo que públicamente tiene que saberse que pues hubo infiltración de grupos porriles, violentos, de militantes, simpatizantes del PRIAN en estas manifestaciones violentas. Ya que exista pues una investigación o una condena mayor, pues yo creo que no es nuestro objetivo. Sí, porque entrar al Senado es dificilísimo. Muy difícil, hasta para nuestros colaboradores a veces. Por eso Sí, está muy raro lo que pasó. ¿Saben de alguien o personas? Pero bueno, eso lo sabrán en otro momento, lo dirán. La reforma constitucional, esta reforma es histórica. ¿Hay una prisa por aprobarla antes del 15 de septiembre para dar el grito, para que el presidente dé el grito con la reforma aprobada? Pues mira, nosotros siempre lo hicimos público, nuestra prisa de que se apruebe durante este sexenio y que el presidente López Obrador pueda firmar y mandar esta aprobación constitucional, hacerla pública a través del Diario Oficial de la Federación, pues la verdad es que pensamos que eso pasaría hacia finales de este mes, pero hoy hay condiciones de que el presidente pudiera publicarla en el marco del 15 del 16 de septiembre. Ya tenemos más de los 17 congresos locales que se requiere. Mañana vamos a sesionar Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, bueno, el presidente ya estaría en condiciones de firmar esta reforma, que es una reforma histórica, profunda, de gran calado, y que es quizás la última gran aportación de Andrés Manuel López Obrador como político, como presidente y como liderazgo histórico. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos las mayorías, el mandato del pueblo, las condiciones legales para pues hacerlo en estos tiempos, digamos, rápido. Sí, senadora, también usted es la secretaria general de Morena, viene la renovación, usted ha hablado de que se van a recibir propuestas y contrapropuestas. ¿Cuáles son, si ya tienen delineado, cuáles serían estas propuestas o estos cambios en la renovación de la dirigencia de Morena? Y bueno, obviamente aparece también de nuevo el nombre del hijo del presidente como posible secretario general o ocupando un cargo político dentro de Morena. Mira, pues ya está emitida la convocatoria, el Congreso Nacional de Morena va a realizarse a finales de septiembre, el 22 de septiembre,
Y ahí, bueno, pues Mario Delgado y tu servidora acabamos nuestro ciclo en la dirigencia. Hasta el 1 de octubre estamos como dirigentes. Entonces la idea es que se cambie ahí presidencia, secretaría general, pero también renunciarán varios secretarios del Comité Ejecutivo Nacional que se irán a otros encargos. Entonces prácticamente toda la dirigencia nacional se modifica, pues hay propuestas que están en la opinión pública, pero bueno, cuando se realice el Congreso conoceremos propuestas, autopropuestas, y se votará. Yo pienso que Andy, el hijo del presidente, pues no solo es el hijo del presidente, ha sido un militante, un joven, un compañero que ha acompañado pues toda la lucha sin protagonismo, que tiene mucho talento político, él tiene derecho a participar. Desconozco si él quiera, pero hay consejeros y consejeras de Morena que lo han propuesto, y me parece pues que Andy tiene mucho que aportar al partido. Vamos a ver qué pasa. La convocatoria está emitida, el Congreso es el 22, y a mí me emociona mucho la posibilidad de que entendamos, digamos, que estamos en el mejor momento para que Morena haga un balance de aciertos, de logros, por supuesto, siempre es más sencillo a veces hablar de eso, pero de errores, de contradicciones, de retos, de lo que la militancia, nuestros simpatizantes quieren, porque construir un proyecto político con nuevos códigos, pues no se da de la noche a la mañana. Morena tiene 10 años de vida como partido político, somos un partido, pero también somos un movimiento, hemos crecido, hemos construido mayorías, quizás a veces eligiendo entre inconvenientes, como el presidente lo dice, pero el gran reto de Morena es que no pierda su esencia, que fortalezca la militancia de base y la participación ciudadana, y que siga en la construcción y en la profundización de un proyecto político con nuevos códigos políticos, con nuevas prácticas políticas, y en la revolución de las conciencias, que ha sido la fuerza realmente de nuestro movimiento, un pueblo consciente y organizado. Entonces, bueno, pues yo creo que vienen buenos tiempos para Morena. En términos generales, esta dirigencia entrega buenos resultados. Por supuesto hay mucho por hacer, mucho que escuchar, mucho que profundizar al interior, pero Morena está en su mejor momento para seguir construyendo una nueva etapa. Sí, en esto, construcción de nuevos códigos y nuevas prácticas, ¿cómo se puede observar o cómo califican esta situación de Miguel Ángel Yunes Linares dentro de Morena? ¿O Entonces, estando a favor de Morena? vale la pena aclarar eso, estimada Marta, porque nuestra posición sobre Yunes no cambia. O sea, la trayectoria de él es una, los planteamientos, denuncias, críticas que hemos hecho hacia este personaje político, por supuesto, no cambia, como seguramente tampoco cambia de parte de él lo que ha dicho hacia nuestro movimiento. Incluso fue adversario político de muchos de nuestros compañeros en Veracruz. Sin embargo, me parece que habría que diferenciar entre la suma a un partido y el ejercicio y el derecho libre, digamos, a votar. Cuando Morena era minoría, muchas veces Morena acompañó propuestas del PRI, del PAN, que eran sensatas, que eran en beneficio de la gente. Entonces, lo de Yunes fue un voto libre, digamos, a favor de la reforma, que nos permitió tener los 86 votos, pero eso no significa que se olvide el pasado, que nosotros dejemos de pensar lo que hemos dicho sobre el personaje. Eso no significa que se sume a las filas de Morena, por supuesto, esa es una contradicción, y pues creo que es parte de esto elegir entre inconvenientes, que el presidente siempre dice, a ver, el inconveniente de decir, no, gracias, no quiero tu voto por tu trayectoria, en un parlamento donde se necesita voces, donde se necesita votos, donde se dialoga, donde se construyen mayorías, o el inconveniente de decir, bueno, pues aceptamos que va a acompañar este voto, y lo que eso significa en términos vistos desde un punto de vista de que pudiera parecer una contradicción, pero a mí me parece con mucha claridad
que hay personajes que han votado otros temas con Morena y que seguramente seguirán votando, pero no significa que se sumen a las filas de Morena, que se integre al grupo parlamentario de Morena o que Morena cambie su punto de vista sobre la historia y el comportamiento. Esta es una decisión más que toma él, como muchas otras que han tomado y que nosotros hemos cuestionado, pero es en el ámbito de una vida parlamentaria. Entonces, bueno, y la verdad, pues 86 votos para una reforma constitucional que es el respaldo popular mayoritario y que la gente nos lo dice, pues yo creo que abonó sin duda a que podamos empujar esta reforma. Claro, hay quienes nos dicen, ¿por qué los saludamos? Pues tampoco vamos a negarle la mano a una persona. Y yo lo digo con mucha claridad, eso no significa que muchas y muchos de nosotros dejemos de pensar lo que pensamos sobre la trayectoria de Miguel Ángel Yunes. Solo es un voto que se sumó a una votación y que seguramente podría acompañar otras votaciones porque vienen más reformas constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo diría. Bien, entonces ni se le abren las puertas de Morena, ni está, es un voto circunstancial en ese momento. Así es. Y yo diría hasta, pues, que es, digamos, como regresar un poquito de lo mucho que le ha quitado a nuestra nación. Su voto tan solo significa un poco de un acto de reivindicación frente al pueblo, porque pues hay mucho que cuestionar a Miguel Ángel Yunes, pero bueno, es un voto circunstancial, seguramente acompañará pues otras votaciones, no lo sé, como esperamos que otros senadores de otros partidos acompañen nuestras propuestas y nuestras reformas, seguramente el PAN lo correrá, no lo sé, pero mi posición como secretaria general de Morena, como militante de Morena y como simpatizante de Morena, es que pues no podemos darle entrada a Morena y no hay ningún planteamiento de que se sume a Morena. Fue un voto en el marco, digamos, de la discusión en el Senado. Muchísimas gracias, senadora Citlali Hernández, que la veremos ya en la próxima administración como secretaria de la Mujer. Pero para eso la entrevistamos específicamente más adelante. Gracias por esto. Al contrario, Marta Olivia, muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. Gracias, muy amable. Buenas tardes.